el tema me acompañan José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y Juan Carlos Nava, economista. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias, Susana. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, mañana se dará a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor al cierre de diciembre y pues parece que estará en su mayor nivel en 17 años. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, básicamente me parece que lo que veremos es la presión primero por la parte de energéticos. Es muy claro que la liberalización de precios implicó un costo de gasolina más elevado. Energía eléctrica y gas también han sido algunos de los impulsores que han provocado este aumento de precios. Por otro lado, la depreciación del tipo de cambio. México es una economía que depende de importaciones, tan solo de la pura parte de insumos intermedios, más de 300,000 millones de dólares al año, que evidentemente hoy nos salen más caro. Y en ese sentido, estos dos elementos se exacerbaron hacia finales del año, en diciembre particularmente, y me parece que eso va a quedar reflejado en el reporte del cierre del año, con lo que mañana dará a conocer el INEGI. Gas LP, productos agropecuarios, fue lo que hizo disparar otra vez a la inflación que ya se venía bajando desde agosto aproximadamente. Sin embargo, la razón de este repunte inflacionario durante el año pasado, puedo decir que es debido a buenas razones. Una de ellas, importantísima, es dejar los subsidios de lado a la gasolina, y eso es importantísimo, a los productos energéticos. Y las expectativas inflacionarias siguen ancladas para este año en 4%. Se espera, la mayor parte de los analistas esperan un 4%, incluso para el 2019, que pueda llegar ya al 3, más 1, menos 1, quizás al 3. Y desde ese punto de vista, pues podemos atribuirle gran parte de esas controladas expectativas a las reformas estructurales. Las reformas estructurales pues tienden a ser una forma positiva para esta palabra que es clave en la inflación y en el tipo de cambio, que es la productividad. Parece ser que los mercados consideran esto como algo muy importante. Tenemos las zonas económicas especiales también, que pueden contribuir a suavizar la reforma fiscal, el recorte de impuestos de Estados Unidos en estas zonas, que hay varios estados, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, etcétera, pueden ser muy competitivos en estos momentos en que México, entre comillas, podría perder competitividad con respecto a la baja de los impuestos en Estados Unidos. Ya que mencionaban el tema de los energéticos, hace unos momentos José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda, decía que el precio de los combustibles este año no va a impactar a la inflación. ¿Qué me dicen al respecto? Mira, yo creo que hay dos elementos que debemos considerar. Primero, la parte interna. Si nosotros observamos la capacidad potencial de producir energéticos en el país, hoy es la capacidad más baja desde 1993. Es decir, la reforma estructural en la parte energética avanzó, ya es, digamos, algo que está en la regulación, pero todavía en la parte de producción van a tardar por lo menos 2 años para que eso exista. ¿Por qué esto es relevante? Porque al final del día el contar con precios de energía más bajos y de los derivados más bajos depende de producirlo. El otro elemento es la importación, es decir, mientras no tengamos esas capacidades de generar producción y derivados de esos productos energéticos, que también hay que mencionarlo. Hoy la capacidad potencial de este otro sector, que es el de derivados energéticos, es el más bajo de los últimos 25 años. Lo vamos a tener que importar. Entonces, con un tipo de cambio depreciado, evidentemente que esto de alguna forma va a ser un elemento que va a estar presente hasta que nosotros no podamos tener algo que ya impacte en mayor cantidad de plataforma petrolera de producción, producción de gas también más elevado, en donde la parte de energía eléctrica, sobre todo esta parte verde que se está buscando impulsar mucho, también esté generando. Entonces, en ese sentido, si bien México ha dado pasos en el rumbo correcto, todavía en la parte de verlo, en la parte productiva, que llegue a los hogares, que llegue a las empresas y que eso se refleja además en precios más bajos, me parece que eso lo estaremos viendo hasta el 2019 si logramos hacer todavía lo que nos falta. Mayor inversión en infraestructura, ¿no? Sin lugar a dudas, ese es un tema. Coincido con el doctor.
Y en el corto plazo, pues esa es la realidad. En el corto plazo también tenemos una volatilidad extrema en el tipo de cambio que puede afectar de manera todavía más pronunciada la inflación por el Tratado de Libre Comercio, por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Este mes, el 23 al 28, van a seguir las negociaciones en Montreal. Se ven muy difíciles. Yo no soy muy optimista al respecto. Estos 3 primeros meses, esperemos que en marzo ya haya una claridad al respecto. Puede incidir de manera determinante en el tipo de cambio y eso a la inflación. Desde ese punto de vista a la inflación. ¿Y los precios también, de los combustibles sí o no? Por supuesto que sí, en el corto plazo. Tenemos también el aspecto de las elecciones en México. Estas, yo pienso, de manera habitual, inciden realmente en el último mes en los diversos países si no hay algún shock importante político, económico antes. Pero yo hasta este momento no le presto tanta atención a la afectación marginal de las elecciones hasta este momento, ¿sí?, en el tipo de cambio. Otro de los factores que sin duda podrían impactar a la inflación es el gasto público. ¿Qué me dicen? Bueno, yo creo que ahí debemos tener algo claro. En principio, el gasto aprobado y la ley de ingresos que lo sustenta, lo que buscan es justamente generar certidumbre en el sentido de que la parte fiscal no va a ser un generador ni de volatilidad ni de incertidumbre. Es decir, en ese sentido me parece que no debería existir demasiado problema. Por otro lado, pues ya lo conocemos, normalmente en esta primera parte del año lo que se empieza a ejecutar sobre todo es gasto corriente, en donde de alguna manera también ya está acotado. Lamentablemente también el gasto en inversión, hace rato lo mencionabas, el gasto en infraestructura, lo que se terminó aprobando, pues no supera a lo que se ejerció durante el 2017. Entonces, en concreto, me parece que el gasto público lleva un orden, en donde en realidad lo que quisiéramos es tener un poco más de solidez en el gasto productivo, pero por el lado adverso me parece que no necesariamente debería ser una fuente de inflación ni de incertidumbre para nuestra economía. Definitivamente déficit público, deuda pública y, por supuesto, los salarios. Los salarios, el hecho de que en diciembre pasado se hayan incrementado en 8 pesos aproximadamente, sí afecta a la inflación, muy poco, pero también puede poner muy nerviosos a los mercados si este tipo de propuestas se sigue generalizando con los partidos políticos y con las diversas campañas que vienen. Eso le podría pegar también al tipo de cambio de manera fuerte y se añadiría a la incertidumbre de Trump con el Tratado de Libre Comercio. Y ahora, ¿cuáles serían sus expectativas de la siguiente reunión de política monetaria del Banco de México? Bueno, yo creo que Banco de México, y lo expresaba hace un momento el gobernador en el segmento que pasaste, su prioridad va a ser su objetivo legal, que es el controlar la inflación. Me parece que eso va a ser uno de los elementos que los guíe. Segundo, lo que estén percibiendo que viene de Estados Unidos. Muy probablemente esto lo que acaba implicando, junto con los factores que hemos mencionado, es de que exista una postura cauta de Banco de México. No creo que en este momento decidan incrementar las tasas de interés porque eso podría generar problemas por el otro lado de la economía. Sin embargo, sí me parece que en esta reunión y a lo largo del año sí veremos a un Banco de México que estará lanzando señales muy claras de que no va a permitir que la inflación suba, y eso que en un momento dado lo que implica es posiblemente tasas de interés más elevadas a lo largo del primer semestre. Estamos en 7.25, se esperan incluso que pudieran llegar a 8. A 8 puntos. A 8, sí. El Alejandro Díaz de León ha dicho que pues él no sabe qué va a pasar con las tasas. Depende de cómo se vayan moviendo estos indicadores. El gas LP el año pasado creo que subió más de un 40%, es increíble. La gasolina más de un 20% en el primer semestre. Todavía hay residuos de eso, pero insisto, esto ha sido por buenas razones, esta inflación, no como tradicionalmente había sido, que era por incremento estratosférico del gasto público o por mayor deuda, etcétera, o por salarios, por los salarios mínimos y por lo tanto con las reformas estructurales, insisto, se incrementa la productividad multifactorial,
también con la reforma en telecomunicaciones, y eso a mediano y largo plazo, si estamos hablando aquí de 2, 3, 5 años, le metemos a 10 años con la reforma educativa, y si traemos a los Dreamers, a lo mejor también le ganamos un poquito en ese sentido a la productividad individual, laboral, a mediano plazo. Bien, pues entonces, para concluir, ¿cuáles son sus expectativas de la inflación? Se ha dicho que el sexenio va a cerrar con niveles récord, niveles históricos de inflación baja, pero pues ya hemos escuchado al gobernador del Banco de México, es un panorama complicado, él va a hacer todo porque la inflación converja hacia el objetivo del Banco de México. ¿Cuáles son sus expectativas brevemente? Bueno, desde mi punto de vista, la inflación este año difícilmente va a disminuir por los niveles de 5, 5,5%. Okay. Me parece que los factores estructurales que están ahí presentes, sobre todo los exógenos, van a generar una presión todavía bastante fuerte. Okay. A largo plazo soy positivo, a corto plazo yo estoy contemplando un tipo de cambio de $23 por dólar. Si no se aprueba 23 pesos por dólar. Digo, Okay. 23 pesos por dólar si no se aprueba el Tratado de Libre Comercio. Goldman Sachs ya le puso el 24, ¿no? Pero pues esperemos que no. Eso va a ser determinante para la inflación. Claro, en el pues corto muchos plazo. sucesos que todavía es importante que se resuelvan, como es el tema del Telecán, sin duda los resultados electorales a la presidencia aquí en México, y que pues todo esto nos irán definiendo el panorama del tipo de cambio y la inflación. La situación política de Estados Unidos, Claro, con el presidente también Trump. el presidente Su Trump, las salud elecciones, mental. el Congreso por allá, ya lo platicaremos más adelante. gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Muchas José gracias Luis, a Juan ti. Carlos, nos vemos muy pronto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí tiene usted el panorama.